Muy buen día, nuestro querido y amado Janul Pumunín. Agradecemos mucho una vez más este día que está comenzando. Hoy día es 24 de enero del 2025. Querido Janul Pumunín, nos dirigimos con nuestro corazón y con nuestra mente hacia nuestra Madre verdadera para que ella tenga mucha paz, mucha salud en su corazón, que ella especialmente pueda sentirse muy con confianza de que este gran evento que se va a realizar en abril, el 13 de abril, toda esa semana, donde se estarán realizando importantes eventos con autoridades, con la comunidad sagrada del mundo entero conectados con este gran evento de la entrega del Palacio Chongongun y el Santuario Chonil, que la Madre sienta mucha confianza, que todo va a salir bien y que se va a cumplir el deseo tan anhelado de, de los padres verdaderos de establecer un lugar donde tú puedas reinar, gobernar este mundo de forma más sustancial. Hanun Pumunin, oramos también por toda la familia verdadera, por la unidad, por la paz entre la familia verdadera, también por todos los hermanos y hermanas en el mundo entero, los hijos bendecidos también, que todos podamos estar caminando en conexión, unidos con los padres verdaderos. La Madre verdadera está guiando la providencia actualmente y es una oportunidad todavía importante, muy seria, en que cada uno de nosotros puede practicar la piedad filial, la lealtad, la unidad hacia la hija unigénita, nuestra Madre verdadera. Querido Janul Pumorín, queremos orar también por los nietos de nuestra Madre, de nuestros padres verdaderos, que están ganando experiencias en sus misiones, que ellos puedan madurar, aprender muchas cosas y tornarse grandes líderes, muy sabios, muy profundos, para tomar la posta, la inmensa responsabilidad de guiar la providencia de aquí en adelante, Hanul Pomonim. Por favor, guíalos, protégelos, para que tengan mucha sabiduría y madurez en todo lo que estén haciendo. Hanun Pomonín, oro también por Chile, que podamos establecer un fundamento cada vez más sólido. Por favor, guíanos siempre, bendícenos a cada hermano y hermana, a cada familia, a cada joven, para que podamos siempre mantener la unidad y la conexión contigo, querido Padre, Madre Celestial. Y también oramos por todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida, Ayun. Ayun. Si se, si se corta el micrófono, me dice directamente para que no perdamos esta grabación. Entonces, vamos a, vamos a compartir el Chambu Morón, que la mayoría ya lo ha escuchado, lo hemos mencionado aquí varias veces. Tuvimos nosotros unas conferencias el año pasado, fueron 6 conferencias que se compartieron, creo que fue un fin de semana, sábado, domingo o viernes y sábado, no recuerdo exactamente. Fueron 6 profesores, 6 conferencias y 3 profesores, creo, los que compartieron estas charlas y son muy importantes porque representan una nueva verdad que todos necesitamos aprender, entender y también enseñar a los demás. Esta es la continuación del principio divino, de toda la enseñanza del principio divino, es la continuación de el Chonilguk, de palabras y enseñanzas que surgen de la hija unigénita, quien está guiando el Chonilguk. Entonces, una nueva expresión de la verdad. Son nuevas palabras de verdad. Y estas nuevas palabras, la madre comenzó a compartirlas desde el 2015 o no sé si el 2013 ya la madre comenzó a decir algunas cosas,
pero cuando ella toma responsabilidad, el 2013 comienza una nueva era y la madre durante todo ese tiempo comienza a revelar cosas nuevas. Es realmente un nuevo paradigma para la comunidad sagrada y es un nuevo paradigma para toda la humanidad también, porque nunca se imaginó que nosotros estábamos esperando a la hija unigénita como el eje central de toda la providencia, desde la época del judaísmo, pasando por la época del cristianismo hasta llegar a nuestra era, a nuestro tiempo. Nunca pensamos que el centro era recibir a la hija unigénita, que a través de la hija unigénita se determina inclusive el nacimiento del Mesías. Cuando se establece el fundamento para que la hija unigénita nazca, entonces se puede continuar con el fundamento para que nazca el Mesías. Así de central era la posición de la hija unigénita. Y todo esto nosotros lo hemos venido escuchando a través de la Madre Verdadera. Cuando ella comenzó a revelar muchas cosas que no estaban, nunca existieron en la cabeza de nosotros como miembros, como hermanos y hermanas, causó un impacto muy grande en la fe de básicamente toda la comunidad. Y, pero poco a poco se ha ido entendiendo, los hermanos y hermanas hemos ido entendiendo que tiene un sentido muy, muy profundo, es muy claro lo que la madre está enseñándonos y todo encaja hacia atrás, muchas cosas. Incluso la madre, creo yo que ha sido lo más fuerte, la madre ha revelado que ella, durante 53 años, ella, en el sentido de la hija unigénita, no fue muy enfatizado en nuestra comunidad. Y eso causó que no se acepte tan fácilmente a ella con esa autoridad de hija unigénita. Ella lo mencionó varias veces. Debería haber habido un énfasis en quién es la madre verdadera para no estar pasando en este momento todo lo que estamos viendo, una resistencia muy fuerte hacia la madre verdadera por ser mujer, por decir que ella es el eje central de la providencia, por decir que ella es la hija unigénita. Todas estas cosas suceden porque no se enfatizó realmente, claramente, explícitamente quién era la madre verdadera. Todo esto lo tuvo que hacer ella hablando de sí mismo. ¿Se acuerda que dijimos una vez, es muy extraño que alguien tenga que hablar de sí mismo, pero por el hecho de que no hubieron profetas que testificaron sobre quién es el Mesías, el Hijo unigénito, Jesús tuvo que hablar de sí mismo. También la madre verdadera, por el hecho de que no se entendió muchas cosas, entonces la madre ha tenido que revelar su propia identidad. Lo ideal hubiera sido que todo el fundamento cristiano, el fundamento de unificación que ya existía hasta el año 60, hubiera proclamado claramente la llegada de la hija unigénita. Entonces habría sido una historia diferente y no una historia del desierto, de haber caminado 53 años en el desierto. Entonces, aquí voy a compartir varios puntos que son la nueva teología o visión que completa el resto de teología o entendimiento que nosotros tenemos de la verdad del principio divino. A ver, ¿cómo lo vemos acá? ¿Se ve bien, señora Brigitte? ¿Se está viendo? Entonces, tiene como título esto, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Lo que vamos a tocar acá es el Chambo Morón y la epopeya del pueblo coreano. Entonces vamos a usar todos los días del Jundoqué para ir compartiendo por partes lentamente y reflexionando lentamente para que sea claro lo que se está enseñando. Entonces, ¿por qué hay que proclamar? A ver si lo puedo ampliar acá, solo un momento. Ahí sí. Eh, Estos son los tópicos. Uno, ¿por qué hay que proclamar a la hija unigénita? Tópico 2, la madre verdadera es la primera hija unigénita en 6000 años, nunca hubo. Eva
era la primera hija unigénita, pero perdió su posición, entonces no completó su responsabilidad, por lo tanto no llegó a ser la hija ideal que Dios esperaba. Entonces la madre es la primera que completa todo el proceso para tornarse hija unigénita. Tres, el eje, el eje central del cumplimiento de la divina providencia, que vamos a estudiar también, y también la actitud en el servicio a la madre verdadera. Estos son los cuatro tópicos que vamos a ver en esta parte. No completamente ahora porque son muchas, son como 200 slides. Entonces vamos a ir viendo hasta donde alcancemos sin apresurarnos tanto, vamos a ir reflexionando, conversando un poquito para que vayamos entendiendo cada punto. Esto lo recomiendo. Este sermón fue el año pasado, creo, y es un sermón que yo di relacionado con este tema. Entonces tiene como título Es solo una parte de la verdad y fue también compartido por otros hermanos en otros países porque aquí yo fui analizando el hecho de que la madre representa esa otra parte de la verdad, representa aspectos que nosotros no conocíamos y que ella revela. Entonces, nosotros estamos en una posición importante, al igual que lo estuvieron los judíos frente a Jesús, al igual que los cristianos frente al Padre verdadero. Entonces nosotros como comunidad estamos en la misma posición frente a la Madre verdadera. Siempre que aparece una nueva verdad, una nueva revelación, se produce un tremendo desafío para la antigua era o para el grupo que estaba antes a la aparición de esta nueva verdad. Siempre es un desafío grande poder cambiar sus, sus conceptos, su posición cómoda, ya que se ha creído toda una vida en un tipo de verdad, luego aparece algo nuevo, entonces me desafía a cambiar todos mis conceptos y ese proceso, ese espacio de tiempo se torna un momento muy crítico donde yo puedo realmente conectarme, engancharme bien con la nueva verdad o puedo pasar por mucho sufrimiento en mi vida de fe, tal vez, o un conflicto de conceptos, de teología, o aún conflictos también en cuanto a preconceptos sobre, no acepto que esta persona, que tiene un género diferente a lo que siempre se ha visto a lo largo de la historia, pueda ser un líder de un movimiento mesiánico. Pues todas esas cosas juntas se pueden tornar en este pequeño espacio de tiempo que tenemos los que estamos presentes viviendo esta transición, se puede tornar algo fácil de comprender si estamos en una posición abierta o muy conflictivo, muy difícil, y hasta puedo rechazarlo y mantener mi punto de vista. Y entonces un punto crítico, es un punto crítico. Y esto cada uno lo debe descubrir por su propia capacidad de entendimiento, su propia reflexión. Cada uno tiene que orar, porque no es algo que se impone, es algo que se reflexiona, es algo que se recibe por la inspiración de Dios, por el Espíritu Santo, porque son temas de fe, más que ver externamente un fenómeno mágico que me confirma de que esto es la verdad, porque estoy viendo un fenómeno increíble, mágico, que nadie lo podría hacer, entonces eso me confirma de que este es el camino, pero no, estamos lidando con seres humanos. Entonces, para poder entender en profundidad esta nueva revelación que está centrado en la madre verdadera, en la hija unigénita, aún este concepto de hija unigénita, todo esto yo lo voy a entender espiritualmente. Espiritualmente. No hay argumentos casi para poder convencer a otro. Fíjense ustedes que tenemos todos los argumentos nosotros lógicos para explicar la caída del hombre. Todos los argumentos, hay una lógica increíble, pero usted no convence a la persona tan fácilmente de que la caída, un teólogo, de que la caída no fue un fruto. No lo convence tan fácil. La verdad se entiende a través de una experiencia profunda en el corazón del ser humano. La verdad es una experiencia interna, la nueva verdad. No es a través de convencimiento, no es a través de argumentos casi. Porque el argumento uno puede eh, argumentar con
contenidos tremendamente sofisticados y avanzados y profundos, pero va a depender de la persona si lo acepta o no. Y eso es un proceso interno espiritual de negarse a sí mismo, de tener humildad, de sacar todo lo que aprendí, entonces todo lo que yo tenía, mis ideas, entonces ya no, eso no sirve realmente. El odre nuevo, o sea, tiene que haber un odre nuevo, tiene que haber una vasija nueva para recibir el vino nuevo. De lo contrario, no sirve. Entonces aquí tocamos nosotros ese tema bien interesante, bien objetivo de este periodo que estamos nosotros pasando. Entonces tenemos estos 4 tópicos. Vamos a ir al primero. ¿Por qué hay que proclamar a la hija unigénita? ¿Cuál es nuestra fe? Vamos a ver primero. ¿En qué nosotros confiamos? ¿Cuál es nuestro argumento de fe como miembros de la comunidad sagrada de Hanul Pumonín? ¿Qué es lo que yo confieso en este momento? Estos son los 4 puntos pilares que son centrales en nuestra vida de fe, en nuestra comunidad. Dios, Hanul Pumonín, que Dios, Hanul Pumonín es uno. Solamente hay un Dios, Hanul Pumonín, con características internas masculinas y femeninas. Por eso se llama Hanul Pumonín, Padre, Madre Celestial, es uno. No hay otro Dios, no hay otro tipo de ser, entonces Dios es uno. Dios, Hanul Pumonín y los padres verdaderos son uno. Nosotros creemos en que Dios, padres verdaderos, son uno, que el Padre verdadero y la Madre verdadera también son uno. Esto es muy importante, comenzar con este entendimiento. En ningún momento, al enseñar algo diferente, tal vez, uno puede pensar no está conectado directamente con el principio divino, pero es la continuación del principio divino, es la continuación de la providencia. Alguien puede pensar, se está negando todo, se está negando la verdad del Padre, se está negando al reverendo Moon. No, absolutamente nosotros entendemos de que el Padre verdadero y la Madre verdadera son uno. Hasta se hizo una ceremonia muy importante algunos años atrás, o varios años atrás, donde el Padre frente a Dios establece o reconoce o proclama la unidad total de los padres verdaderos como padres verdaderos con Dios también. Entonces la madre siempre, siempre en los primeros 3 años estuvo haciendo un reconocimiento muy claro sobre el Padre verdadero y continúa el Padre y la Madre verdadero juntos. La diferencia es que el Padre verdadero está en el cielo y la Madre en la tierra, pero espiritualmente son uno. Eso tiene que quedar muy claro. Aquí no se niega al Padre verdadero. Aquí se está continuando la providencia. Y que los padres verdaderos son eternamente únicos, no hay otros padres verdaderos, no hay otros sustitutos. Los padres verdaderos, el padre verdadero, el reverendo Samuel Moon, la madre verdadera, la señora Hachaka Moon, son los únicos. No hay otros, no hay sustitutos. No hay inclusive hijos verdaderos que puedan arrogarse a sí mismo la posición de padres verdaderos. No hay. Los padres verdaderos son la raíz, el tronco, son la base. Nosotros somos las ramas, somos las hojitas, y luego nosotros plantaremos nuestro propio árbol, pero nuestra raíz, nuestro origen son los padres verdaderos. Entonces, estos 4 puntos pilares fundamentales son muy importantes que debemos siempre compartir con la gente que escuche esto por primera vez y se asusta. Estos son los 4 pilares. Entonces no hay que asustarse y hay que ver como una continuidad y además la culminación de la providencia a través de la Madre verdadera. ¿Por qué proclamar a la hija unigénita? Porque por medio de este seudónimo hija unigénita se comenzó a hablar del aspecto maternal de Dios por primera vez. Hija unigénita revela una, un aspecto oculto de la naturaleza de Dios. Es un aspecto oculto. Siempre se vio a Dios como un ser masculino, Padre celestial, Padre, pero no como Madre celestial. Cuando se comienza a enfatizar sobre la hija unigénita, entonces se abre por primera vez un entendimiento. Nuestra conciencia por primera vez comienza a darse cuenta que Dios es Padre y Madre. Pero para ser padre, madre necesita que alguien los represente. Estos son los hijos unigénitos. Entonces, imagínese usted la importancia de esto, que la madre comience por primera vez a revelar que ella es la hija unigénita. Ella está no solamente eh, hablando sobre este seudónimo, hija unigénita,
sino que está por primera vez revelando una parte escondida de Dios, como si usted nunca hubiera reconocido un aspecto importante de Dios, solamente ve una parte. Y hemos vivido sintiéndonos tranquilos, felices, solamente conociendo una parte de Dios. Pero ¿cómo se siente Dios cuando ve que la humanidad nunca lo ha conocido plenamente? Hay que ver esa parte también. Entonces Dios por primera vez se siente feliz cuando aparece la hija unigénita porque revela ese aspecto femenino de Dios. Y también se comienza a servir a Dios como Hanun Pumonín, como padres por primera vez. Por eso la madre instaura este nuevo concepto de Dios, que es Hanun Pumonín, padres verdaderos. Y también para recuperar el estatus de Dios, como dijimos. El estatus de Dios es Dios padres, no es Dios masculino, no es Dios de una sola característica. Dios es padres en perfecta armonía, en perfecta sintonía. Entonces, el estatus de Dios se restaura cuando aparecen los hijos unigénitos. Y también para revelar la verdad de la providencia, que es en parte lo que se va a ver acá, que como por ejemplo, saber de que la hija unigénita aparece y ella es el centro de la providencia. Toda la historia del fundamento providencial para enviar a al Mesías, primero está centralizado en la hija unigénita. Luego, como consecuencia, se libera la, la llegada del Mesías. Pero primero se establece un fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. Entonces, estos son los 5 puntos de por qué nosotros tenemos que proclamar a la hija unigénita. Segundo, la madre verdadera es la primera hija unigénita en 6.000 años. Veamos por qué. Los hijos unigénitos son eternamente únicos, por eso se dice unigénito. ¿Qué significa que es una posición eternamente única? La posición de Hanun Pumunín es eternamente única, la posición de los padres verdaderos, como dijimos, es eternamente única, y también la posición de los hijos unigénitos es eternamente única. Y Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Ellos deberían haber sido los hijos unigénitos, pero ellos no cumplieron su responsabilidad, mancharon su linaje. Entonces Jesús es el primer hijo unigénito. Podríamos decir que hijo unigénito, y el Padre lo define varias veces en su discurso. El hijo unigénito es aquel que experimenta por primera vez y plenamente el amor de Dios en su vida. Un amor puro, sin ningún tipo de mancha. No tiene ningún tipo de pecado, no tiene mancha y experimenta plenamente el amor de Dios. Los hijos unigénitos son eso. No hay acusación de ningún tipo de pecado. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por pecar. La posición de Adán y Eva caídos desapareció del jardín del Edén y comenzó la providencia para enviar a los hijos unigénitos. Entonces, lo que Dios necesitó inmediatamente preparar una vez que ya se perdió la esperanza con la restauración de Adán y Eva, porque Dios quería restaurar a Adán y Eva inmediatamente, ¿se acuerdan? Dios intentó restaurar a Adán y Eva, pero debido a que ambos se evadieron de su responsabilidad, no mostraron en ningún momento responsabilidad, madurez, se acusaron mutuamente. Dios trató de restaurarlos después a través de la providencia de Caín y Abel, tampoco funcionó con Caín y Abel. Caín mató a Abel y ahí ya comenzó un proceso muy complejo para poder enviar a un representante, un hijo unigénito, ya en esa época de ese linaje. Recién, después de miles de años, apareció Jesús como el hijo unigénito por primera vez. Segundo, vean aquí que tiene un número. Número 1, ¿qué significa? Que es una posición eternamente única. Y ahora la 2, la providencia de la salvación para enviar a los hijos unigénitos. Entonces, esto comenzó, esta providencia, porque Dios escuchó el clamor de la humanidad, pero yo lo pondría también más profundo. Dios nunca va a abandonar a la humanidad. No es que simplemente porque escuchó, parece que Dios está alejado. Dios escuchó a la humanidad clamando. Dios está sufriendo en su corazón y él desesperadamente, Hanun Pumunín, quiere restaurar al hombre.
Dios quiso enviar a sus hijos unigénitos al mismo tiempo, Ricardo, al mismo tiempo. En la época de Jesús, cuando aparece Jesús, Edgardo, el fundamento que Dios preparó, ¿se acuerdan ustedes del linaje de sangre que fue purificado a través de estas mujeres que sacrificaron su vida, en cierto sentido, arriesgaron su vida, mejor dicho, acostándose una con su suegro y pasaron por un proceso de inversión del pecado a través de arriesgar su vida? El linaje se fue purificando. Ese fundamento para que nazca el Mesías también era, Edgardo, para que nazca la hija unigénita. ¿Se entiende, señora Brillita? No se necesita purificar un linaje a través de mujeres para que pasen este proceso de pureza del linaje. Lo que se necesita, sí, para la hija unigénita es un fundamento de fe establecido por ejemplo, la abuela de madre, la madre de madre verdadera. Hay un fundamento que se debe preparar, pero la base, la pureza para que, la condición para que nazca sin pecado ya fue establecida con estas mujeres históricas que permitieron que naciera Jesús sin ninguna acusación de Satanás. También esa condición era para la hija unigénita al mismo tiempo. Entonces aquí cambia un poco el concepto, ya que se ha pensado que a la esposa del Mesías en la segunda venida hay que restaurarla. Hay que hacerla pasar por un curso para que ella restaure su posición como hija verdadera de Dios. Aquí cambió completamente el concepto porque la hija unigénita nace ya sin pecado. ¿Ah? Entonces eso ya lo vamos adicionando como algo nuevo también. Entonces Dios quiso enviar a sus hijos unigénitos al mismo tiempo, esto ya en la época de Jesús, tras arduos 4000 años, envió a Jesucristo. Estos 4000 años fueron todo este proceso largo que nosotros tenemos muy claramente en el principio divino, revelado a través del principio divino, a través del Padre verdadero. ¿Cómo fue este curso inmenso de largo? ¿Para qué? Para preparar el fundamento para recibir a los hijos unigénitos. Cuando envió a Jesucristo, no pudo enviar a su hija unigénita por las razones que ya conocemos en el principio divino. Jesús fue crucificado por muchas razones que ya hemos analizado en el principio divino, comenzando por la falta de fe de Juan Bautista. El punto de vista que tenía Juan Bautista le impidió ver quién era Jesús. Esto lo digo porque es importante que nosotros veamos cómo yo estoy viendo a la Madre verdadera, lo podemos conectar. La manera como Juan Bautista estaba viendo a Jesús le impidió ver a Jesús. Juan Bautista estaba viendo a Jesús con los ojos del Antiguo Testamento. ¿Cómo usted puede ver lo nuevo con lo viejo, señora Brigitte? ¿Cómo usted puede ver algo nuevo con punto de vista viejo? No sirve. Lo viejo, el concepto que uno ha acumulado de lo viejo, debe servirme para haberme, o sirvió para haberme cuidado hasta el momento en que me encuentro con la verdad. Ha sido un conocimiento que me ha permitido cuidarme, conservarme en la fe, pero una vez que aparece la verdad, debo descartar todo para poder ver la verdad con ojos nuevos, con una visión diferente. Si yo pretendo ver lo nuevo con lo viejo, no lo voy a ver, señora Briete. ¿Cómo puedo ver lo nuevo con lo viejo? No se puede. Entonces, este es un punto importante para mucha gente. Fue importante en la época de Jesús que lo juzgaban basado en el Antiguo Testamento. Entonces, no podían entender las nuevas palabras. Y está siendo importante para nosotros de no juzgar a la Madre verdadera usando los antiguos términos, los antiguos conceptos. Muy interesante que estamos en los mismos zapatos que Juan Bautista, cada uno de nosotros, o de los cristianos que escucharon al Padre verdadero directamente y no lo entendieron. Entonces esto, número 5, no se conformó esta posibilidad de haber enviado a los hijos unigénitos juntos. Entonces no se conformó el fundamento necesario para enviar a la hija unigénita en ese momento. Si Dios hubiera podido enviar a la hija unigénita para comenzar las bodas el casamiento de Jesús como hijo e hija unigénita, ambos, entonces para nosotros el concepto de que Dios es masculino femenino, que Dios es padre, no sería extraño para nada.
habríamos nosotros tenido clarito de que Dios es Padre, Madre, porque Jesús hubiera establecido por primera vez ahí, se hubiera establecido como la imagen de Dios, como Padre, Madre a través de ellos. Jesús y su esposa como los hijos unigénitos. Pero como no lo fue, continuó quedando oculta la imagen de esta parte femenina de Dios. 3. Escogió al pueblo coreano, Han, para enviar a su hija unigénita. 1. Habría sido, déjeme aquí, ahí sí, estoy arreglando. Habría sido bueno que enviase a ambos al mismo tiempo en la época de Jesús, sabiendo que el pueblo de Israel podría incumplir su responsabilidad. Mire aquí qué interesante, sabiendo que el ser humano cambia, entonces Dios preparó, aquí el número 3, Dios preparó a otro pueblo para recibir a la hija unigénita. Aquí está la fecha cuando la madre mencionó esto. Buscó un pueblo desde antes del nacimiento del hijo unigénito. Antes de que naciera Jesús, Dios tenía una segunda alternativa en el caso de que esto fracasara, de enviar a la hija unigénita. Entonces el fundamento para enviar al Mesías ya estaba establecido, nació Jesús, pero al mismo tiempo, si sucediera algo con Jesús, una vez que se envía a Jesús y alcanza la perfección, entonces Jesús se establece como hijo unigénito, ya no se puede mandar otra vez otro hijo unigénito. Una vez que el hijo unigénito no peca y completa su ciclo de perfección en unidad con Dios, ya no es necesario enviarlo de nuevo. ¿Ah? Entonces Jesús alcanza la perfección, pero no puede encontrar a la hija unigénita por diferentes razones que vamos a ver acá. No se cumplió la condición. Entonces Jesús murió en la cruz soltero. Entonces ahora la preocupación de Dios es cómo enviar a la hija unigénita. Es como una segunda alternativa, señora Brillita. Envió a Jesús, no se consiguió, pero la providencia solo funciona con los hijos unigénitos. Ellos son los únicos que le dan sentido a la providencia de la restauración. Si se comienza una providencia de la restauración sin hijos unigénitos, no se puede realizar la providencia de la restauración. Entonces la providencia de la restauración solo tiene sentido cuando están los hijos unigénitos. Como Jesús no pudo encontrar a la hija unigénita porque no se dieron las condiciones, Dios tiene por lo menos una segunda chance de enviar ahora a la hija unigénita para que se comience una providencia de restauración, una segunda alternativa. Entonces, Dios preparó a otro pueblo para recibir a la hija unigénita, que es el pueblo coreano, y buscó un pueblo desde antes del nacimiento de Jesús. Preparó al pueblo de Han mucho antes de que naciera el hijo unigénito. Entonces el pueblo Han es la raíz de los antepasados de la madre verdadera, básicamente. Entonces esa fue una estrategia de Dios de preparar un pueblo en el caso de que suceda algo una vez que ya envía al hijo unigénito, a Jesús. 4. La posición de hijo unigénito permanece en el jardín del Edén. Jesús fue crucificado antes de terminar su misión. A diferencia de Adán y Eva, Jesús no cayó. Significa no pecó Jesús. Jesús mantuvo su pureza, no hizo nada con su linaje hasta los 33 años. No buscó otra alternativa. Si no encontró a la hija unigénita, no se casó. Eso es muy importante que quede en nuestra cabeza. Jesús mantuvo su pureza. Jesús murió, pero la posición de hijo unigénito permanece en el Edén, permanece en el fundamento original, en el corazón de Dios, permanece. Entonces no necesita enviar de nuevo. Su fundamento victorioso de 33 años permaneció intacto, ese fundamento. El hijo unigénito no puede volver a nacer, porque si nace otro hijo unigénito, ya no sería hijo unigénito, sería hijo segundo génito. Segundo génito, pero es hijo unigénito, solamente hay uno. El hijo unigénito no puede volver a nacer ni es necesario que nazca. El Señor de la segunda venida hereda el fundamento de Jesús y completa la misión. Hereda
la tarea de encontrar a la hija unigénita, pero él mismo, el Señor de la segunda venida, no es el Hijo unigénito. ¿Se entiende, señora Brillita, este juego de palabras? El Hijo unigénito nace solo una vez. Entonces, ¿quién es el Padre? El Padre es el Mesías, recibe una misión, recibe una tarea, una responsabilidad, representar en cierta forma al Hijo unigénito en sí mismo y encontrar a la hija unigénita para casarse con ella y establecer los padres verdaderos en la tierra. Entonces Jesús, el Hijo unigénito, está representado a través del Mesías, pero no es el Hijo unigénito, solamente nace una vez. Aquí es donde está la grandiosidad de todo esto, porque cuando nace la madre verdadera es por primera vez una hija unigénita frente a nuestros ojos, por primera vez, con la misma cualidad que Jesús. El retorno del Mesías no es la primera, sino la segunda venida. 5. ¿Cuál es la misión del Mesías de la segunda venida? Aquí, la hora. ¿Cuál es la misión del Mesías de la segunda venida? 1. Viene a completar el fundamento dejado inconcluso por Jesús. Esa es la tarea que trae el Señor de la segunda venida, completar la misión. ¿Cuál es la misión? Es, obviamente, llegar a la madurez, establecer la perfección individual, pero principalmente formar una familia, tornar real en la tierra la posición de los padres verdaderos aquí en la tierra. A través de los padres verdaderos, por primera vez comienza la restauración para todos nosotros, para el resto de la humanidad. Sin padres verdaderos no hay manera de restaurar al ser humano. Por eso es muy importante la misión que tiene. Entonces viene sobre el fundamento victorioso del lado de Dios hasta el tiempo de Jesús, permaneciendo sobre el fundamento victorioso hasta que Jesús creció y debe encontrar a la novia y como Padre verdadero salvar a los pueblos. Dios llamó al maestro Samuel Moon como el Señor o el Mesías de la segunda venida, el Mesías de la segunda venida. Le hizo transitar el curso de preparación como Mesías de la segunda venida y luego contrajo las bodas con la hija unigénita y surgieron como padres verdaderos. ¿No? Esa fue la misión del Padre. Varias veces mencionamos de que, y es muy importante, creo que aquí también lo menciona más adelante, los hijos unigénitos, ellos no encuentran a Dios en alguna etapa de su crecimiento, de su vida. Ellos viven con Dios. Ellos crecen con Dios naturalmente. Si el entorno los protege mínimamente, entonces ellos experimentan a Dios naturalmente. Obviamente, señora Brillita, si el hijo unigénito es afectado y desviado, también, al igual que Adán y Eva, ellos pueden perderse en su relación con Dios. Pero si el entorno es mínimamente preparado, entonces crea el ámbito para que el hijo unigénito pueda crecer naturalmente en su relación con Dios, sin maestros, no necesitan maestros. María, ciertamente, con José y el pueblo coreano en esa época, era un pueblo tremendamente religioso, tremendamente religioso. Si bien habían situaciones internas, tal vez José, al ver a Jesús, que era alguien que no era su hijo, había cierta negatividad dentro, pero el ambiente era un ambiente de adoración a Dios, de espera hacia el Mesías. No sabían que Jesús era el Mesías, pero había un ambiente, un entorno religioso. Con la madre verdadera había un ambiente muy también protegido a través de la abuela y la madre de madre verdadera, para que la madre por sí misma, con la guía de Demonin también, que siempre le inculcó Dios es tu padre, la abuela también, Dios es tu padre, Dios es tu padre. Entonces el entorno fue el entorno que le permitió a la madre por sí misma ir desarrollando su relación con Dios. En cuanto al Mesías, el Mesías descubre de repente este camino providencial. A los 15 años el Padre se le presenta a Jesús y es tan potente, tan fuerte el impacto que tiene que Jesús, que Padre se cae al suelo, dice, y se agarra de las vestiduras de Jesús, diciendo esto es imposible para mí. 2 veces el Padre se niega frente a la misión que le estaba encomendando Jesús. Jesús se torna el maestro del Padre verdadero, lo guía,
para que el Padre entienda la providencia. ¿Se entiende la diferencia, señora Brigitte? Entonces el Mesías, el Padre verdadero, tiene que buscar la verdad, tiene que encontrar a Dios profundamente, conocerlo profundamente. Pero la Madre verdadera y Jesús, ellos ya conocen de por sí. Si el entorno fue propicio, fue ideal, entonces ellos se desarrollan naturalmente. La hija unigénita en 6.000 años. Uno, primer hija unigénita o primera hija unigénita en 6.000 años. La única. Uno, Jesús fue el hijo unigénito nacido luego de 4.000 años de historia bíblica y la madre verdadera es la hija unigénita nacido luego de 6.000 años. Esto fue dicho por la madre el 22/9/23. Es la mujer, es la única mujer en recibir en primer lugar el amor de Dios verdadero. Significa que cuando Dios se relaciona por primera vez con el hijo y la hija unigénita, no hay naturaleza caída entre medio. Hay una relación ideal, original. Por eso es hijo unigénito. Es alguien que nace por las condiciones que Dios trabajó históricamente, nace un hijo unigénito que no tiene acusación de Satanás. Y si el entorno fue ideal para que él que crezca como hijo unigénito, entonces su relación con Dios se torna una relación por primera vez ideal, con el amor de Dios. La madre es la única mujer en recibir todo el primer amor de Dios, también, todo el primer amor de Hanun Pumonim, profundamente. Como hija del linaje directo de Dios, la madre verdadera. Es una mujer única, nacida teniendo sus raíces en Dios. ¿Ah? Entonces, esto es muy nuevo. Esto es una confrontación directa contra todo lo que hemos nosotros leído, escuchado a través de la historia, a través de la religión o de las religiones. Esto es chocante, es nuevo, porque se le atribuyó a la mujer toda la culpa y quedó simplemente reducida a un ser causante de la agonía y el sufrimiento de la humanidad. La mujer fue reducida a eso. Muy inteligentemente, Satanás redujo la obra más preciosa, que era la mujer, la redujo a un ser que no tiene ningún significado para nada, es culpable inclusive de todo el sufrimiento de la humanidad. Luego aparece la hija unigénita que revela el valor que tiene el aspecto femenino de Dios, y ella en primer lugar como hija unigénita, que recibe por primera vez el amor de Dios y que tiene una historia en su vida inmaculada, la madre verdadera. Con esa autoridad la madre se para frente a Dios, frente a la humanidad. Entonces, esto es impactante para toda la historia humana, querido hermano y hermana, y para todas las religiones, no solamente para nosotros, miembros de la Iglesia. Es un impacto para toda la historia de la humanidad desde el momento que cayó Adán y Eva hasta nosotros. Por eso es revolucionario y nosotros estamos en el medio de todo esto. Gracias a Dios que fue para nosotros relativamente fácil aceptar todo esto nuevo y estamos muy unidos con la Madre verdadera, muy unidos con la Madre verdadera. La unigénita Madre verdadera nació sobre el fundamento cristiano, nació 400 años después de la Reforma religiosa. En 1543 se presentó al Consejo del Sacro Imperio Romano Germánico y al emperador una tesis sobre la necesidad de una reforma religiosa. Entonces, 400 años después de todas estas reformas, pues vino la reforma de Martín Lutero, después vino una contrarreforma y después varias otras reformas con Calvino, otras modificaciones. Bueno, todo ese tiempo, ciertamente que no es exacto, o debe tener fechas exactas por ahí que coinciden, pero no es importante eso, sino que es lo aproximado que es este periodo con el nacimiento de la Madre verdadera 400 años después. Nació sobre la base del cristianismo coreano, la Madre, que siguió los pasos del protestantismo nacido a través de la Reforma. El nacimiento de la hija unigénita pone fin a los 6.000 años de la providencia de la salvación. Se completa con el envío de la hija unigénita. Por eso es tan urgente que todo lo que se tiene que hacer se logre sin
fracasar con la madre verdadera, porque no hay otro hijo unigénito que va a nacer. Después ya hay, si algo queda incompleto, entonces vamos a tener que buscar alguna forma de comunicarnos directamente con la madre y con el padre para que nos guíe, porque no va a haber otro sucesor directo. Por eso, como mencionó Edgardo, la doctora Chang, que hizo un estudio sobre todo este tema, hizo una tesis muy interesante que le tomó algunos años. Ella en una parte de la entrevista que hizo Karina a la señora Chang, ella dijo que la madre está estableciendo toda esta cultura de la devoción en el Chongqing Chongqing es, ¿verdad, señora Brigitte? Porque me confundo los nombres. Chongqing, la sala de oración. La madre quiere que especialmente los jóvenes, la tercera generación en adelante, se tornen completamente abiertos espiritualmente para poder conectarse directamente con la madre verdadera, no en sueños, directamente, abiertos, completamente espiritualmente abiertos para tener una comunicación directa con la madre cuando se necesite todavía corregir algunos aspectos providenciales una vez que los padres verdaderos, la madre esté en el mundo espiritual. Entonces la madre directamente, ciertamente en este Chonggongun, santuario Chonil, que es va a ser la casa de Dios, también los padres verdaderos van a estar ahí directamente para guiar la providencia en aquellos detalles que todavía ciertamente van a faltar afinar. ¿Ah? Entonces la madre tiene esa esperanza que cada vez más la segunda generación, tercera generación, cuarta generación tengan sus sentidos espirituales abiertos como debería haber sido. No, no de estar volando espiritualmente, recibiendo, viendo espíritu. No, una cosa sana y original, con los sentidos espirituales sanos, abiertos y original, como debería haber sido. Entonces, con la madre verdadera se pone fin a todo este proceso de enviar a, al hijo unigénito y a la hija unigénita. Y fue un momento de transición a una nueva era para crear una nueva historia con la madre verdadera. A partir del 2013 en adelante se tornó más claro para nosotros este proceso. ¿Dónde vamos? Vamos, preparo. Me parece. Ahí está. Aquí, aquí, aquí estoy. Entonces fue un momento de transición a una nueva era para crear una nueva historia. Tercero, posición en la que nacen los hijos unigénitos. Tengo 7 minutos. La posición en que nacen los hijos unigénitos es una posición como la de Adán y Eva antes de la caída. No tienen manchas. Los hijos unigénitos pueden conversar directamente con Dios. Recuerde siempre esta anécdota de María y José cuando fueron a un censo. ¿Fue un censo, Edgardo? Creo que fue un censo. Fueron a hacer un censo a una ciudad importante allá en Israel. Cuando volvieron se les quedó Jesús allá en la ciudad y un día y medio después se dieron cuenta y volvieron a buscarlo. Entonces 3 días Jesús quedó por ahí perdido. Seguramente María preocupada, ¿dónde está Jesús? Pero Jesús estaba discutiendo sobre las leyes con los doctores de la ley. ¿Quién le enseñó a Jesús? Él mismo. Él mismo fue aprendiendo junto con Dios los secretos celestiales. Esa es una cualidad de los hijos unigénitos. La madre verdadera lo dijo varias veces, yo no he tenido maestro, yo he aprendido junto con Dios a través de la intuición, a través de la percepción espiritual, la madre fue entendiendo la providencia. Y fue tan potente esta experiencia que la madre tuvo, esta claridad, este entendimiento, que cuando la madre es entrevistada por el padre por 9 horas, la madre respondió todo. Una jovencita, externamente una jovencita, externamente inmadura tal vez para los ojos de la gente, entendía la totalidad de la providencia, la madre verdadera, a esa edad. Y eso sorprendió al padre profundamente. Con esto termino. Entonces,
los hijos unigénitos pueden conversar directamente con Dios, conocen inherentemente la voluntad de Dios y el principio de la creación de forma inherente. Nosotros conocimos el principio divino a través de gráficos, querido hermano y hermana. Se tornó un entendimiento conceptual en nuestra mente. Cuando a usted le hablan de Dios, en su mente conceptual aparece Dios dentro de una bolita. Nosotros aprendimos sobre la verdad de Dios conceptualmente, no a través de la experiencia viva. Esa es la gran diferencia de los hijos unigénitos, que ellos entienden la providencia a través de su propia experiencia espiritual con la verdad. Es una gran diferencia eso. Experimentar algo a aprender sobre algo, señora Brigitte. Cuando a mí me enseñan sobre algo es el concepto el que se torna realidad conceptualmente en mi mente. Cuando yo vivo la experiencia, entonces se torna una experiencia inherente. Está dentro de mi propio corazón esa experiencia. ¿Cuál de los dos tiene más peso? El que vivió la experiencia, el que la vive inherentemente en su corazón. Entonces la madre puede dar una conferencia a nosotros de su propia experiencia. Imagínense lo que sería que alguien pueda hablar el principio divino de su propia experiencia, a que Javier dé una conferencia de lo que aprendió conceptualmente. Hay un tremendo abismo en escuchar estos dos puntos de vista. Los hijos unigénitos tienen la experiencia de Dios y de la verdad en sí mismo, está dentro de ellos. Así sucedió con Jesús y así sucedió también con la unigénita madre verdadera. Me queda todavía unos minutitos. 4. El periodo de crecimiento de la hija unigénita madre verdadera. La madre podía actuar por intuición sin que nadie se lo enseñe. Ahí está la fecha cuando la madre mencionó esto. ¿Quién puede decir esto? Ella misma tiene que decirlo. ¿Quién puede decir estas cosas? Ella misma. Ella misma tiene que compartirlo, su propia experiencia. Porque esto es algo tan profundo, es algo tan nuevo que nadie se percató de esto. La madre tiene que decirlo. Podía avanzar hacia la perfección por propio juicio y decisión, centrado en la voluntad de Dios. Fíjense aquí qué maravilloso esto. Podía avanzar hacia la perfección por su propio juicio y decisión, centrado en la voluntad de Dios. Esa es la práctica de la libertad que Dios le dio a Adán y Eva, libres para cumplir la responsabilidad y llegar a la perfección. Conversaba con Dios en el lenguaje del cielo. ¿Qué significa esto? Que no hay voces como la que uno escucha de otra persona. Es una voz, pero no es voz. Alguna vez compartí eso con ustedes, hermanos y hermanas. Escuchar la voz de Dios es escuchar la voz de Dios, pero no hay voz y no hay palabras. Es un lenguaje que se entiende simplemente. Y la madre creció con esta relación con Dios a través de su percepción espiritual de su mente original. Es la única persona que desde su nacimiento creció sabiendo que Dios era su Padre, Madre Celestial. Aunque no tenía estudios, el Hijo Unigénito Jesús vivía conociendo todo por experiencia propia y percepción también. Entonces, ese es un atributo muy importante de los hijos unigénitos. Criticar esto te pone en una posición de mucho riesgo, porque no puedes, señora Brillita, buscar un instrumento para medir si lo que la madre está diciendo es verdad o no. No se puede. Por eso yo dije al principio, creer en esto implica orar a Dios, sacar todo lo viejo que he aprendido para entrar profundamente en una relación con Dios y con la nueva verdad para entender esto espiritualmente. No hay una máquina para colocar estas palabras que la madre dijo en estos periodos de tiempo, el 2023 o 2022 o 2023, para saber si esto es verdad o no. Tienes que ser humilde, abrir tu corazón y esperar la respuesta de Dios o de tu propia mente original. Pero esto es lo que experimentan los hijos unigénitos y la madre lo ha compartido con nosotros muy claramente. Lo que nos queda a nosotros es orar. El principio divino, en la conferencia de los últimos días, nos dice que nosotros somos aquellos que debemos orar y
humildemente en oración buscar la verdad. Si nos aferramos todavía a nuestro entendimiento del pasado, podemos nosotros cometer un grave error en nuestra vida de estar apuntando nuestra brújula a otro lugar que no nos lleva realmente al ideal de Dios. Pero eso es responsabilidad de cada uno. ¿Ah? Cada uno tiene que orar y preguntar a Dios qué significa todo esto. Pero bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando, reflexionando y hay cosas también que yo escuché de conferencias allá en Corea que puedo ir introduciendo y ahí vamos completando la conferencia del Chambu Morón. Edgardo, ¿podría hacer oración, por favor? Terminamos. Ok. Muy buenos días, Padre y Madre celestiales, Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Padre, realmente queremos dar las gracias, especialmente por este nuevo día, Padre celestial, y por el entendimiento, Padre, que en este caso nuestra Madre verdadera está entregando. Sabemos, Padre, cuánto sufrimiento, cuánto dolor usted mismo ha experimentado, ya que sus propios hijos no podían conocer su identidad, su naturaleza, y a través de mucho, mucho sufrimiento, a través de lágrimas, sudor y sangre, Padre, hemos podido entender cada vez más, Padre, lo que usted quería originalmente a través de los primeros padres, Adán y Eva. Tristemente fue una historia muy triste, Padre, incumplimiento de su parte de responsabilidad de los primeros antepasados humanos. Y también, Padre, en el tiempo de Jesús, también muchas dificultades, pero hoy día con la aparición de padres verdaderos, especialmente con la aparición ahora claramente de la posición de la hija unigénita, Padre, podemos entender más profundamente su corazón y esperamos también, Padre, que la humanidad pueda conectar a este tiempo tan brilloso, este tiempo tan importante. Oramos, Padre, para que esta comprensión pueda entrar en cada uno de los corazones de nuestros hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros. Y así, Padre, podamos compartir realmente este periodo de oro, Padre Celestial, este periodo tan importante, para que así este nuevo periodo que viene, Padre, realmente entre en la comprensión, y no solo la comprensión, sino que en el corazón de cada uno de sus hijos e hijas. Oramos, Padre, para que todo lo que la Madre está haciendo, en especial para este 13 de abril, Padre, llegue finalmente a establecerse en su posición aquí en la tierra, donde usted personalmente podrá vivir junto con los padres verdaderos encarnados, como, como lo podría haber realizado en el tiempo de Jesús. Pero tristemente por la falta de fe, por la falta de entendimiento, Jesús finalmente fue rechazado y así, Padre, un periodo de 1000 años de mucho esfuerzo finalmente pueden ser concretados. Y ahora, Padre, podemos recibir a los padres verdaderos, pero este fundamento todavía no es suficiente, ya que se necesita que toda la humanidad pueda recibir a los padres verdaderos y establecerse esta gran condición. Realmente, Padre, le pedimos su presencia, su guía. Oramos, Padre, para estar conectados a su corazón y realmente tener el corazón suficiente, Padre, para poder amar y servir a los padres verdaderos sustancialmente. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Edgardo Hernández, miembro de una familia central bendecida. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Buen día. Muchas Continuamos, gracias. continuamos, Adiós. continuamos toda la próxima semana con el Chambu Morón. La próxima semana a ver si avanzamos más. Gracias, hermanas. Gracias, chao, chao. Buen día. Buen día.